Pero los agentes de la DEA y los policías locales pensaban, bueno, mejor me quedo con el dinero, porque de todos modos no vamos a ganar esta guerra. El FBI acaba de descubrir que el agente de la DEA más corrupto de Estados Unidos no trabajaba solo. José Irizarry, que robó $9 millones del dinero del cártel mientras vivía como un capo, ha empezado a dar nombres. Al parecer, decenas de agentes federales convirtieron la guerra contra las drogas en su patio de recreo personal. Pero lo que va a revelar a continuación te sorprenderá. La cultura de la corrupción al descubierto. ¿Qué pasaría si te dijera que los mismos agentes encargados de combatir la guerra contra las drogas en Estados Unidos han estado viviendo en hoteles de lujo, festejando con dinero del cártel y operando lo que un agente corrupto de la DEA llamó un juego muy divertido? ¿Qué pasaría si te dijera que el agente más corrupto de la DEA en la historia acaba de denunciar a docenas de sus antiguos colegas, revelando una cultura de corrupción tan profunda y sistémica que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre las fuerzas del orden federales? Hoy nos sumergimos en uno de los escándalos más explosivos que ha sacudido a la Administración para el Control de Drogas en décadas. No se trata solo de un agente deshonesto que se ha corrompido. Se trata de una red de corrupción que abarca continentes, implica millones de dólares en fondos gubernamentales robados y revela cómo las mismas personas que juraron protegernos han traicionado esa confianza de las formas más espectaculares imaginables. Pero lo que hace que esta historia sea aún más increíble es que los recientes descubrimientos del FBI sobre la corrupción en la DEA no son solo incidentes aislados. Forman parte de un patrón que revela lo profundamente que los cárteles han penetrado en las fuerzas del orden estadounidenses y cómo la guerra contra las drogas ha creado el caldo de cultivo perfecto para la corrupción que se suponía que debía eliminar. Permítanme comenzar presentándoles a un hombre cuyo nombre será para siempre sinónimo de corrupción en las fuerzas del orden federales: José Irizarry. Apodado el agente de la DEA más corrupto de la historia, Irizarry dirigió lo que los fiscales describen como una trama de lavado de dinero y fraude que duró una década y que parece sacada de una película de suspense de Hollywood. Pero aquí está el giro que hace que esta historia sea aún más impactante. Irizarry afirma que no trabajaba solo. Piénselo por un momento. Agentes federales, personas que juraron servir y proteger, presuntamente utilizaban recursos del gobierno y dinero de los cárteles para financiar lo que equivalía a paquetes vacacionales internacionales. No solo estaban incumpliendo su deber, sino que participaban activamente en las mismas empresas criminales que se suponía que debían desmantelar. Irizarry fue condenado a más de 12 años de prisión el 6 de febrero de 2025, tras declararse culpable de 19 cargos de corrupción. Pero lo que hace que su caso sea especialmente explosivo es lo que ha revelado sobre sus antiguos colegas. En extensas entrevistas con Associated Press, Irizarry ha descrito un panorama de corrupción sistémica que va mucho más allá de sus delitos individuales. El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, y el dinero corrompe. Así que aquí tenemos una combinación tóxica. Pero las revelaciones de Irizarry son solo la punta del iceberg. Sus declaraciones han impulsado investigaciones en curso del FBI sobre hasta 2 docenas de otros agentes, creando un efecto dominó que está causando conmoción en toda la comunidad policial federal. El alcance de la operación de Irizarry era impresionante por su audacia. Mientras estaba destinado en Miami y más tarde en Cartagena, Colombia, desvió sistemáticamente millones de dólares de operaciones encubiertas de lavado de dinero. Utilizó estos fondos robados para comprar coches de lujo, joyas, casas y organizar fiestas extravagantes, algunas de ellas con la participación de trabajadoras sexuales. Los fiscales afirman que Irizarry malversó hasta $9 millones de estas operaciones, una cantidad tan asombrosa que desafía la comprensión. Lo que resulta especialmente inquietante es que el sistema no solo no detectó la corrupción de Irizarry, sino que, de hecho, la facilitó. Fue elegido por la DEA para manejar transacciones financieras delicadas incluso después de haberse declarado en quiebra. Una señal de alerta tan obvia que plantea serias dudas sobre los mecanismos de supervisión de la agencia. Pero Irizarry no es el único agente corrupto de la DEA cuyos delitos han salido a la luz recientemente. Las investigaciones del FBI han descubierto una galería de agentes federales deshonestos que han traicionado sus placas y violado la confianza pública de formas tan impactantes como sistemáticas. Tomemos el caso de James Darrell Hickox, ex ayudante del sheriff del condado de Nassau y agente de la Fuerza Especial de la DEA. Entre 2017 y 2023, Hickox no solo no investigó el tráfico de drogas, sino que participó activamente en él. Conspiró para distribuir narcóticos, defraudar al gobierno de Estados Unidos y evadir impuestos,
beneficiándose de los mismos delitos que se suponía debía investigar. El 27 de enero de 2025, fue condenado a 17 años y 6 meses de prisión federal, una sentencia que refleja la gravedad de su traición. Luego está el caso de John Costanzo Jr., actual agente de la DEA, y Manuel Recio, ex agente especial adjunto a cargo. No se trataba de agentes de bajo nivel que tomaron malas decisiones en el calor del momento. Se trataba de agentes experimentados en puestos de gran responsabilidad que decidieron traicionar a su país a cambio de dinero. Entre 2018 y 2019, Costanzo y Recio filtraron información confidencial de la DEA a abogados defensores e investigadores privados a cambio de sobornos por un total de decenas de miles de dólares. Estamos hablando de acusaciones selladas, fechas de arrestos y consultas a la base de datos NADIS. El tipo de información que podría costar la vida a los informantes y comprometer las investigaciones en curso. Ambos fueron condenados en noviembre de 2023 por cargos de soborno y fraude electrónico, y Costanzo fue sentenciado a 4 años de prisión en abril de 2024. Pero quizás el caso más inquietante es el de Joseph Bongiovanni, un agente especial retirado de 1900, la DEA que pasó más de una década en Buffalo, Nueva York, protegiendo a amigos de la infancia que se habían dedicado al tráfico de drogas. No se trataba solo de dinero, sino de relaciones personales que prevalecían sobre el deber profesional de la forma más tóxica posible. Bongiovanni informó a narcotraficantes vinculados al crimen organizado sobre investigaciones, falsificó informes y aceptó al menos $250,000 en sobornos. Incluso se le relacionó con un caso de tráfico sexual en el Pharaoh's Gentlemen's Club. En octubre de 2024, fue condenado por conspiración para defraudar a los Estados Unidos, distribución de sustancias controladas, obstrucción a la justicia y declaraciones falsas, tras un segundo juicio que puso de manifiesto la determinación de los fiscales de hacerle rendir cuentas. Estos casos representan algo más que simples fallos morales individuales. Apuntan a algo mucho más preocupante. Una cultura dentro de ciertos segmentos de la DEA que se ha corrompido tanto que los agentes ven sus puestos no como un servicio público, sino como oportunidades para el enriquecimiento personal y la autoindulgencia. Más vale que coja el dinero, porque de todos modos no vamos a ganar esta guerra. Todo esto es una mierda. Todo es mentira, ¿no? Algunos de ellos. Lo que quiero decir es que algunos empiezan siendo honestos, se frustran y piensan, bueno, más vale que lo coja, ¿no? Esta cita de Irizarry revela algo crucial sobre la mentalidad que permite esta corrupción. Cuando los agentes pierden la fe en su misión, cuando empiezan a ver la guerra contra las drogas como algo inútil, les resulta más fácil racionalizar el hecho de tomar atajos, saltarse las reglas y, en última instancia, robar al mismo gobierno al que se supone que deben servir. Pero las implicaciones de esta corrupción van mucho más allá de los agentes individuales involucrados. Cuando los agentes de la DEA se comprometen, cuando aceptan dinero de los cárteles o roban de las operaciones gubernamentales, no solo están fallando en la lucha contra las drogas, sino que están ayudando activamente al bando contrario a ganarla. Los fallos sistemáticos y la infiltración de los carteles. La corrupción que hemos expuesto en la primera parte no se produce en el vacío. Es el resultado directo de fallos sistemáticos dentro de la DEA que han creado el caldo de cultivo perfecto para el comportamiento delictivo. Pero lo que hace que esta historia sea aún más alarmante es cómo estos fallos han sido explotados por los mismos cárteles contra los que se supone que estos agentes deben luchar. Para comprender la gravedad de este problema, debemos examinar cómo las propias operaciones de la DEA se han convertido en caldo de cultivo para la corrupción. La DEA blanquea decenas de millones de dólares al año en nombre de los cárteles de la droga más violentos del mundo a través de empresas ficticias, una práctica que se supone que forma parte de sofisticadas operaciones encubiertas, pero que en cambio se ha convertido en un patio de recreo para agentes corruptos. La operación Whitewash, aunque exitosa en términos de arrestos y decomisos, ejemplifica la peligrosa naturaleza ambigua de estas operaciones encubiertas. Cuando se pide a los agentes federales que manejen literalmente el dinero de los cárteles, que operen en las sombras del mundo criminal y que mantengan historias de tapadera que implican vivir como delincuentes, se crean condiciones en las que la línea entre los buenos y los malos se vuelve peligrosamente borrosa. La DEA ha sido criticada por permitir que no se incautaran grandes cantidades de dinero en estas operaciones, lo que permitió a los cárteles continuar con su negocio, y por no supervisar y rastrear estrictamente las operaciones encubiertas. Esta falta de supervisión ha creado oportunidades para que agentes como Irizarry desviaran millones sin ser detectados, a veces durante años.
Pero el problema va más allá de una simple supervisión inadecuada. Una investigación en curso de Associated Press ha revelado una cultura de corrupción que implica chats grupales entre agentes en los que se habla de fiestas, sexo y fondos desviados de operaciones de lavado de dinero. No se trataba de incidentes aislados o de lapsos momentáneos de juicio, sino que formaban parte de un estilo de vida organizado y continuo financiado con dinero robado al gobierno y efectivo de los cárteles. La investigación reveló detalles impactantes sobre cómo se desarrollaba esta corrupción en la práctica. Uno de los casos se refería a un agente acusado de violación en Madrid en 2018, caso que fue desestimado tras la intervención de Estados Unidos. Este incidente pone de relieve cómo la corrupción va más allá de los delitos financieros e incluye delitos violentos graves, y cómo la protección institucional puede proteger a los agentes corruptos de rendir cuentas. Así que la DEA confisca dinero de forma legítima e ilegítima. Por ejemplo, realizan incautaciones y decomisos de bienes en el acto. Así que si te detienen por algo que dicen que has hecho, aunque no lo hayas hecho, pueden confiscar el coche en el que vas, el barco en el que estás, han confiscado casas antes, etc. Esta cultura de robo legalizado, tal y como se describe en el análisis, ha cambiado radicalmente la mentalidad de muchos agentes de la DEA. Cuando tu trabajo consiste en confiscar habitualmente bienes de los ciudadanos, a menudo sin el debido proceso, resulta más fácil justificar el hecho de quedarse con cosas que no te pertenecen. El caso más reciente que ha salido a la luz ilustra lo actual y persistente que es este problema. Edwin Pagan, agente de policía de Coral Gables y antiguo miembro del grupo de trabajo de la DEA, fue acusado y detenido el 15 de noviembre de 2024 por su participación en un plan de soborno que se llevó a cabo entre 2018 y 2020. Pagan actuó como intermediario, pagando sobornos a un exagente de la DEA a cambio de información confidencial sobre investigaciones, acusaciones selladas y resultados de bases de datos. También cometió perjurio en un juicio federal en 2023, lo que demuestra cómo la corrupción sigue contaminando los procedimientos legales en curso. Pero lo que hace que estos casos de corrupción sean especialmente peligrosos es cómo los han explotado los propios cárteles. El cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y sofisticadas del mundo, no solo ha sido un beneficiario pasivo de la corrupción de la DEA, sino que la ha cultivado y explotado activamente como parte de su estrategia operativa. Los recientes descubrimientos del FBI han revelado hasta qué punto los cárteles se han infiltrado no solo en agentes individuales, sino en sistemas enteros dentro de las fuerzas del orden federales. El cártel de Sinaloa se ha infiltrado en los sistemas políticos, judiciales y policiales de México, incluida la oficina de la Interpol, para acceder a datos clasificados de operaciones antidroga. Esto les permite evadir la captura y expandirse a nivel mundial, con operaciones que ahora abarcan más de 47 países. El poder financiero de estos cárteles hace que la corrupción sea casi inevitable sin las garantías adecuadas. Durante el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos en 2019, varios testigos declararon que el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto recibió un soborno de $100 millones del cártel. Cuando los cárteles tienen ese dinero para gastar y los agentes federales manejan millones en efectivo como parte de sus operaciones diarias, la tentación se vuelve abrumadora. Esta infiltración tiene consecuencias en el mundo real que van mucho más allá del simple intercambio de dinero. Nathan Cohen, ex agente especial de la DEA en Jacksonville, Florida, aceptó sobornos en efectivo del informante confidencial Francisco González Benítez a partir de 2016. Benítez transportaba drogas por todo el país y utilizaba los sobornos para influir en las operaciones de la DEA. Cohen se declaró culpable de soborno en agosto de 2021, mientras que Benítez fue condenado a más de 11 años en 2022. La naturaleza sistemática de estos fallos se hace aún más evidente si se tiene en cuenta la corrupción burocrática que también ha salido a la luz. En 2025, Medical Marijuana Justice acusó a funcionarios de la DEA, entre ellos la administradora Ann Milgram, Thomas Prebosnik y Matthew Strait, de obstrucción y parcialidad al retrasar las solicitudes de investigación sobre el cannabis, lo que podría suponer un incumplimiento de las órdenes judiciales. Aunque se trata de un tipo de corrupción diferente, burocrática en lugar de criminal, pone de relieve cómo la cultura de la falta de rendición de cuentas impregna toda la organización. La falta de medidas de protección adecuadas no es solo un descuido, sino un fallo fundamental del liderazgo y del diseño institucional.
Cuando se llevan a cabo operaciones que implican manejar millones de dólares del dinero de los cárteles, cuando se pide a los agentes que vivan encubiertos entre los delincuentes, cuando se opera en países donde la corrupción es endémica, se necesitan sistemas férreos para proteger la integridad del personal. En cambio, lo que hemos visto es todo lo contrario. Una cultura en la que las ostentosas muestras de riqueza no se investigan, en la que los agentes que se declaran en quiebra tienen acceso a operaciones financieras delicadas, en la que se toleran los chats grupales sobre fiestas con dinero del cártel y en la que se encubren delitos graves como la violación en lugar de perseguirlos. Los recientes descubrimientos del FBI también han revelado cómo esta corrupción ha evolucionado y se ha adaptado a los retos modernos. El auge de las criptomonedas ha creado nuevas oportunidades tanto para los cárteles como para los agentes corruptos. En julio de 2025, la DEA y el FBI incautaron más de $10 millones en criptomonedas directamente vinculadas al cártel de Sinaloa en Miami, Florida. Si bien esto representa un éxito, también pone de relieve cómo los cárteles adaptan constantemente sus métodos, utilizando las monedas digitales para el lavado de dinero debido a su aparente anonimato. Esta incautación formó parte de la Operación Take Back America, una iniciativa interinstitucional que ha dado lugar a la incautación de 44 millones de pastillas de fentanilo, 4.500 libras de fentanilo en polvo, casi 65.000 libras de metanfetamina y más de 500 libras de cocaína desde enero de 2025. La operación también ha dado lugar a más de 2.100 detenciones relacionadas con el fentanilo. Pero lo que hace que estos éxitos sean agridulces es que se producen al mismo tiempo que descubrimos hasta qué punto la corrupción ha penetrado en las propias agencias responsables de estas operaciones. Se utilizaron análisis avanzados de blockchain para rastrear las transacciones de criptomonedas, lo que pone de relieve la eficacia de la colaboración entre agencias cuando funciona correctamente. Pero también plantea preguntas sobre cuántas otras operaciones podrían verse comprometidas por agentes corruptos que podrían avisar a los cárteles de redadas o investigaciones inminentes. No se puede exagerar el alcance internacional de esta corrupción. La operación de Irizarry implicaba un viaje por 3 continentes, que incluía la elección de ciudades para recoger el dinero lavado en función de las oportunidades de fiesta o los eventos deportivos. No se trataba solo de corrupción nacional, sino de delincuencia organizada internacional cometida por agentes federales. Esto nos lleva al aspecto quizás más preocupante de todo este escándalo. Las afirmaciones de Irizarry de que no actuaba solo y que docenas de otros agentes participaban en actividades corruptas similares. Su disposición a cooperar con los investigadores y a dar nombres ha dado lugar a lo que podría ser la mayor investigación por corrupción en la historia de la DEA. Las fallas sistemáticas que hemos documentado aquí no representan solo fallas morales individuales o incidentes aislados de corrupción. Representan un colapso fundamental de las salvaguardias institucionales que se supone deben proteger a las fuerzas del orden federales de los mismos delincuentes contra los que luchan. Cuando esas salvaguardias fallan, cuando la corrupción se normaliza, cuando los agentes comienzan a considerarse por encima de la ley que han jurado hacer cumplir, todo el sistema se ve comprometido. Las implicaciones más amplias y lo que viene a continuación. Como hemos visto en las 2 primeras partes de esta investigación, la corrupción dentro de la DEA no se limita a unas pocas manzanas podridas, sino que se trata de fallos sistemáticos que han creado oportunidades para que los cárteles se infiltren y comprometan a las fuerzas del orden estadounidenses al más alto nivel. Pero lo que hace que esta historia sea aún más significativa es lo que revela sobre los fallos más amplios de la propia guerra contra las drogas y lo que los descubrimientos del FBI podrían significar para el futuro de las fuerzas del orden federales. Los recientes hallazgos del FBI representan algo más que otro escándalo de corrupción. Representan un desafío fundamental a todo el enfoque que Estados Unidos ha adoptado en materia de lucha contra las drogas durante las últimas 5 décadas. Cuando los propios agentes encargados de luchar contra la guerra contra las drogas comienzan a verla, en palabras de Irizarry, como un juego muy divertido. Algo ha fallado fundamentalmente en toda la empresa. Este sentimiento, que la guerra contra las drogas es imposible de ganar, no proviene solo de críticos o activistas. Proviene de los agentes que se supone que deben combatirlo. Cuando los agentes federales pierden la fe en su misión, cuando empiezan a considerar que su trabajo es inútil, se crea un nihilismo peligroso que puede justificar casi cualquier comportamiento. Pero las implicaciones de estos descubrimientos del FBI van mucho más allá de las simples cuestiones filosóficas sobre la política antidroga.
revelan amenazas concretas y continuas para la seguridad nacional que exigen atención y medidas inmediatas. Consideremos el alcance de lo que estamos enfrentando. El Cártel de Sinaloa, una de las 6 organizaciones mexicanas de tráfico de drogas designadas como grupos terroristas globales por el gobierno de Estados Unidos, opera ahora en más de 47 países de todo el mundo. No solo trafican con drogas, sino que distribuyen cocaína, heroína, metanfetamina, fentanilo, cannabis y MDMA a escala mundial. Las recientes operaciones que han tenido éxito a pesar de la corrupción muestran cuánto daño se podría haber evitado si estas agencias estuvieran operando a plena capacidad. La mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA tuvo lugar en Albuquerque, donde fueron detenidos 16 miembros del Cártel de Sinaloa, incluido el presunto cabecilla Heriberto Salazar Amaya. La Operación Última Milla de la DEA incautó fentanilo suficiente para proporcionar una dosis letal a más de 3.8 millones de personas, lo que demuestra la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos. Pero lo realmente escalofriante es lo siguiente. ¿Cuántas operaciones como estas se han visto comprometidas por agentes corruptos? ¿Cuántas incautaciones no se han producido porque se avisó a los cárteles? ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si los agentes federales no estuvieran trabajando activamente para el otro bando? No se puede exagerar la dimensión internacional de esta corrupción. El Proyecto Portero, una iniciativa de la DEA puesta en marcha en agosto de 2025, se centra en desmantelar a los guardianes de los cárteles que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Incluye un programa de capacitación de varias semanas con investigadores mexicanos para mejorar la colaboración transfronteriza. Pero, ¿cómo podemos confiar en esta colaboración cuando sabemos que la corrupción ha penetrado tan profundamente en las fuerzas del orden tanto estadounidenses como mexicanas? El análisis de los datos sobre detenciones muestra un número desproporcionadamente bajo de detenciones de miembros de Sinaloa en comparación con sus rivales, lo que sugiere favoritismo. En 2025, las sanciones de Estados Unidos se dirigieron contra los asociados de Sinaloa implicados en el soborno de funcionarios extranjeros para facilitar el tráfico de drogas y armas. Los esfuerzos del propio gobierno mexicano contra el Cártel de Sinaloa han sido significativos, pero se están llevando a cabo en un contexto de corrupción generalizada que hace que todas las operaciones puedan verse comprometidas. En agosto de 2025, el Ejército y la Guardia Nacional de México llevaron a cabo una importante redada en Culiacán, Sinaloa, en la que se incautaron 300 kilogramos de metanfetamina cristalina, 96 toneladas de precursores químicos y 270,000 litros de productos químicos adicionales de 8 almacenes. Esta fue descrita como la mayor incautación bajo la actual administración, pero incluso estos éxitos se ven eclipsados por el patrón más amplio de corrupción. Los homicidios en el estado de Sinaloa aumentaron un 400% en 2025 debido a los conflictos entre facciones tras las detenciones clave de 2024, lo que pone de relieve cómo las luchas internas entre los cárteles, potencialmente exacerbadas por la aplicación selectiva de la ley, siguen desestabilizando regiones enteras. El aspecto financiero de la corrupción de los cárteles es asombroso por su alcance y sofisticación. Los cárteles utilizan la corrupción para diversificarse en la extorsión, el secuestro y el robo de recursos, al tiempo que establecen normas en las zonas que controlan. Esto crea lo que los investigadores denominan una economía sumergida, en la que funcionarios de todos los niveles se benefician de la actividad delictiva, lo que hace que la corrupción se perpetúe y sea increíblemente difícil de erradicar. Altos funcionarios mexicanos han sido implicados en la aceptación de millones en sobornos, y durante el juicio de El Chapo, varios testigos declararon que el expresidente Enrique Peña Nieto recibió un soborno de $100 millones del cártel. Cuando la corrupción alcanza ese nivel, queda claro que no se trata solo de individuos corruptos, sino de la captura institucional por parte de organizaciones criminales. Las críticas a la actual política antidroga se agudizan aún más si se tienen en cuenta los recursos que se desperdician. Los descubrimientos del FBI también han revelado hasta qué punto la cooperación entre Estados Unidos y México se ha visto comprometida por la corrupción a ambos lados de la frontera. Las recientes operaciones conjuntas muestran tanto el potencial como las limitaciones de la cooperación bilateral. En febrero de 2025, los funcionarios se comprometieron a asegurar las fronteras, desmantelar los cárteles y detener los flujos ilícitos de drogas, armas de fuego y migrantes, incluyendo inspecciones conjuntas en los puertos para bloquear los precursores chinos utilizados para el fentanilo.
Pero la eficacia de estos esfuerzos se ve constantemente socavada por la corrupción. Bajo la presión de Estados Unidos, México transfirió a 26 presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos en agosto de 2025, muchos de ellos vinculados a Sinaloa, para ser juzgados por tráfico de drogas y terrorismo. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum negó públicamente tener conocimiento del Proyecto Portero, una nueva iniciativa importante con la DEA, lo que pone de relieve las deficiencias de coordinación que genera la corrupción. La posibilidad de una intervención militar añade otra dimensión preocupante a esta historia. El presidente Trump firmó una directiva secreta en agosto de 2025 que autoriza al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles latinoamericanos, incluyendo posibles operaciones selectivas o ataques aéreos en México. Aunque México ha advertido contra las acciones unilaterales, la directiva esboza escenarios que podrían incluir ataques basados en información de inteligencia contra laboratorios o líderes de cárteles. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Cómo pueden ser eficaces las operaciones militares cuando la inteligencia en la que se basan puede provenir de fuentes corruptas? Cuando los agentes de la DEA aceptan sobornos de los cárteles, cuando participan activamente en empresas delictivas, ¿podemos confiar en la inteligencia que guiaría los ataques militares? La posibilidad de cometer errores trágicos, atacar objetivos equivocados basándose en inteligencia corrupta, se convierte en una posibilidad real y aterradora. La evolución tecnológica de las operaciones de los cárteles también plantea nuevos retos a las fuerzas del orden, que ya luchan contra la corrupción. La incautación de criptomonedas en Miami en julio de 2025 demostró cómo los cárteles utilizan las monedas digitales para el lavado de dinero debido a su aparente anonimato. Se utilizaron análisis avanzados de blockchain para rastrear las transacciones, lo que demostró que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para la aplicación legítima de la ley. Pero la tecnología también puede corromperse. Cuando los agentes tienen acceso a sofisticadas herramientas de vigilancia, sistemas de bases de datos y redes de comunicación, los agentes corruptos pueden utilizar esas mismas herramientas en beneficio de las organizaciones delictivas. El caso de Costanzo y Recio, que filtraron consultas de bases de datos de NADIS y otra información confidencial, muestra cómo la tecnología destinada a combatir la delincuencia puede convertirse en un arma de corrupción. Este análisis apunta a lo que podría ser la implicación más importante de los descubrimientos del FBI: la necesidad de una reevaluación fundamental de cómo Estados Unidos aborda la política de drogas. Cuando las agencias encargadas de hacer cumplir la ley están corrompidas por el mismo problema que se supone que deben resolver, cuando los agentes se convierten ellos mismos en delincuentes, esto sugiere que todo el enfoque podría ser fundamentalmente defectuoso. El costo humano de esta corrupción no se puede medir solo en términos de dinero robado u operaciones comprometidas. Cada día que los agentes corruptos proporcionan información a los cárteles, cada envío que se realiza gracias a un soplo, cada investigación que se descarrila debido al sabotaje interno, todos estos fallos se traducen directamente en muertes de estadounidenses por sobredosis de drogas. La crisis del fentanilo por sí sola mata a más de 100,000 estadounidenses al año, lo que la convierte en una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Cuando los agentes de la DEA trabajan activamente para ayudar a los cárteles responsables de esta crisis, no solo están cometiendo delitos, sino que están participando en lo que equivale a un asesinato en masa. Las investigaciones en curso del FBI representan tanto una esperanza como una llamada a la realidad. El hecho de que los interrogatorios de Irizarry hayan impulsado investigaciones sobre hasta 2 docenas de otros agentes sugiere que el alcance de la corrupción puede ser aún mayor de lo que sabemos actualmente. Pero también demuestra que cuando los agentes están dispuestos a cooperar, cuando están dispuestos a delatar a sus antiguos colegas, el sistema aún puede hacer que las personas rindan cuentas. El Departamento de Justicia ha hecho hincapié en la tolerancia cero con la corrupción, y las sentencias que se están dictando, como los 17 años y 6 meses de Hickox y los más de 12 años de Irizarry, demuestran que la corrupción tiene consecuencias reales. Sin embargo, la rendición de cuentas a posteriori no es suficiente. Lo que se necesita es una reforma fundamental del funcionamiento de estas agencias, de su supervisión y de su rendición de cuentas. Las críticas a las operaciones encubiertas de lavado de dinero de la DEA, por carecer de un control estricto y dificultar la evaluación de los resultados, apuntan a áreas específicas en las que se podrían realizar mejoras inmediatas. Los descubrimientos del FBI sobre la corrupción de la DEA no solo cambian por
completo nuestra forma de entender la aplicación de la ley federal, sino que también cambian por completo nuestra forma de pensar sobre la política de drogas en Estados Unidos. Cuando las personas a las que pagamos para luchar contra la guerra contra las drogas han perdido la fe en esa guerra, cuando trabajan activamente para el otro bando, cuando ven su trabajo como una oportunidad para enriquecerse personalmente en lugar de como un servicio público, es hora de reconocer que el enfoque actual no solo está fallando, sino que está empeorando activamente el problema. La cuestión ahora no es si la DEA necesita una reforma, sino si la agencia puede reformarse, o si la corrupción se ha vuelto tan sistémica que se necesitan cambios más radicales. Las investigaciones del FBI continúan, y es probable que haya más revelaciones. Pero una cosa ya está clara. El pueblo estadounidense se merece algo mejor que agentes federales que ven la guerra contra las drogas como un juego muy divertido, en el que se juega con el dinero de los contribuyentes y el dinero de los cárteles. El camino a seguir requiere no solo rendir cuentas por los delitos cometidos en el pasado, sino también replantearse de forma fundamental el enfoque de Estados Unidos respecto a la política de drogas, la aplicación de la ley y la relación entre ambas. Los descubrimientos del FBI nos han mostrado el costo de equivocarse. Ahora es el momento de averiguar cómo hacerlo bien. Gracias por vernos. Echa un vistazo a otras tarjetas en la pantalla.